Esta noche vamos a hablar de algo que está aconteciendo a nivel internacional en nuestras fronteras con Marruecos y demás. Vamos a hablar con José Luis Rubio, que es el presidente de Cuatro Ermitas, que ha vivido muy de cerca precisamente, no en la actualidad, pero sí años atrás, todo lo que supone pues esa zona, el conflicto que llevan tanto tiempo, estamos viendo, ¿no? Tantos años. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Estamos hablando de lo que se conocía entonces como la Marcha Verde. Es concretamente el año 1975 cuando comenzó todo esto, ¿no? Ya. Bueno, fue una aventura, lo mío en el Sáhara fue una aventura muy bonita, para recordar, muy bonito, gracias a Dios. Era el verano, era el mes de agosto de 1975, aproximadamente, cuando volamos con dos amigos míos, Tito, que ya no vive, y Pepe, que eran hermanos, y otro amigo más, volamos desde el aeropuerto de Los Rodeos en un avión de hélice a Layún, a la capital de Layún. ¿Por qué volamos? Porque fuimos a conocerlo antes de que aquello le dieran la independencia o lo dejaran en España, y porque el padre de estos amigos míos estaba allí, era militar, coronel, y llevaba la Caja Insular Canaria, que estaba ya todo militarizado, todo el Sáhara estaba militarizado y únicamente estaban la legión, las tropas nómadas y demás banderas que había allí, y fuimos allí a pasar unos días. Y con el fin de rodar yo también una película que le pusimos de título Arena, porque la censura no permitía que le pusiéramos Marcha Verde, que tuvo además mucho éxito, era un documental. Y volamos desde Los Rodeos, fíjate bien, Javier, en aquel verano, verano de 1974, perdón, en agosto, a Layún. Llegamos en un avión de hélice. Llegamos a Layún, no se me olvidará, al aeropuerto, que era una pista y un barracón, y no podíamos salir del avión porque había una tormenta de arena impresionante. Yo nunca había visto una tormenta de arena. Era, tú imagínate, como una ventolera de esta, de polvo y arena y demás. Estuvimos un rato dentro del avión y teníamos, los asientos siempre llevábamos una especie como de escafandra que nos la poníamos, que te tapaba los ojos con gafas y la nariz, tenía un filtro, era todo, nos cogía toda la cara. Y ya salimos cuando bajó un poco esa tormenta y nos metimos ya en el barracón. Sí. Y ahí desembarqué, así es como desembarcamos este grupo de amigos en el Layún. Pues lo estás contando de una forma que nos estás a todos introduciendo, ¿no? Parece que estamos viviendo aquella época, una época que fue cuando Franco empezó a agonizar, ¿no? Aquellos momentos, creo recordar, junto con Gómez Salazar, que estaba quería evacuar el territorio, ¿no? Sí, el general militar de entonces. En Franco ya estaba gravísimo y entonces ahí había mucha tensión, ya estaban evacuadas la mayor parte de la gente, quedaba el autóctono, el saharaui y españoles, por supuesto. El ambiente que había entonces, pues un ambiente muy relajante, la verdad que en la capital de Layún, porque además es que el Sáhara es alargado y en la parte pegando con Marruecos, por así decirlo, la parte más cercana a Marruecos está la capital, que es el Layún, donde están las minas de fosfatos, de fougera y demás. Y en la otra parte, la otra punta, que está ya pegando a Mauritania, está la otra ciudad que es en orden la segunda más grande. O sea, desde Layún hasta la otra, hasta Villa Cisneros, hay 1000 kilómetros en línea recta. 1000 kilómetros en línea recta, porque allí no tienen que dar curvas las carreteras. O sea que la distancia es grandísima, ¿no? La que hay. Layún tenía un ambiente, para nosotros que éramos jóvenes, pues de levantarnos y irnos a la piscina del casino de allí y estar, porque teníamos además muchos amigos saharauis. Porque además, ¿qué pasa otra cosa? El Sáhara español, aparte de que hablaban, todo el de allí hablaba muy bien el español y su lengua, la lengua propia que tienen ellos, había mucha gente que habían huido de las antiguas colonias de España, de Sidi Ifni, de Tetuán y demás, del Rif, se habían refugiado en ese reducto español porque estaban muy influenciados también por esa costumbre española colonial,
esa gratitud también que tenían, ¿no? Y era gente, además, gente entrañable, la verdad que yo puedo decir que entrañable. Lo que me llama la atención, José Luis, estás contando, bueno, un grupo de amigos, allí en la piscina, en el casino, lo estás contando, bueno, pues ahora mismo que eres sacerdote, ¿no? Y repito que parece que contrasta un poco, ¿no? Sí, bueno, era en aquella época yo tendría 20, no me acuerdo, los años, 20 y tantos años tendría. Bueno, daros cuenta que también España dejó el Sáhara, la capital, con un parador nacional, ¿eh? Un parador nacional, un palacete, era un palacete, un parador impresionante, hecho con un gusto exquisito. Yo no sé quién, me parece que eso lo ha absorbido el rey, la monarquía alevita, y lo han hecho como palacio allí en el Sáhara. José Luis, España se comprometió a descolonizar la zona y nunca lo llegó a hacer, nunca lo hizo, ¿no? Claro, es que el Comité de Descolonización de la ONU en 1966 aprueban ya que aquello debe de descolonizarse, como se han hecho con todas las colonias de todos los países europeos que tenían en África, desde Portugal hasta Bélgica, todo, Francia, Alemania, todo. ¿Qué ocurre? Yo creo que esto es, para mi punto de vista, el Sáhara de los saharauis, como es lógico, de aquella gente autóctona, tampoco era de España. España, que tampoco podía dar, si no hubiera habido una descolonización como Dios manda, tampoco podía entregarlo de cualquier manera, porque tampoco era suyo, que el Sáhara tampoco era de España. España estaba como colonia. Lo dejó con un nivel alto de infraestructura de carretera, de casas, de barriadas muy bien hechas, por cierto, de una sola planta, respetando la forma autóctona de aquella gente, y luego la infraestructura de la explotación de las minas de fosfatos. Bueno, Marruecos es que pasaba también el Sáhara, que es una continuación, como quien dice, de Marruecos, y se une con Mauritania. Está el banco de pesca de lo más importante de toda esa parte de África. Tiene una cosa muy buena y una cosa también mala, que hacer aguas muy cristalinas y de poca profundidad, la riqueza piscícola es grandísima. Pero, por ejemplo, para la explotación de las minas de fosfatos, que se daba en el interior, en el desierto, había ya construido una especie como de transportador, de una especie de cinta que llamaban ellos, y habían hecho un viaducto. Estaba buscando fotos, pero es que no he tenido tiempo de traerlas para ilustrarlo todo este programa. Sí, otra vez lo ampliamos con fotos. Había hecho, por así decirlo, los barcos de gran tonelaje no podían acercarse porque las aguas son poco profundas, la del Sáhara. Entonces habían hecho un viaducto, que es 1 kilómetro aproximadamente, en línea recta hacia el mar. Entonces ya ese viaducto transportaba todos los fosfatos, ahora diré lo que son los fosfatos, y allí cargaban los barcos y ya los llevaban para la península, para España, claro. El fosfato es un producto que se emplea para abono, para jabones, muy rico en fósforo, fósforo, y para hacer un montón, para insecticidas para el campo, o sea, se emplea para múltiples cosas. Seguramente que los espectadores, José Luis, que tengan menos de 45 años, a lo mejor, bueno, pues lo que estamos comentando prácticamente a lo mejor les suena muy poco, ¿no? Pero los que tienen edad sí que recuerdan toda esta época porque la han tenido que vivir a través de la información que nos llegaba, ¿no? De aquella bueno, yo recuerdo época. Cosas curiosas, por ejemplo, tú pedías, porque claro, el ambiente que había, un ambiente colonial, todavía no se sabía lo que iba a ocurrir, y demás, o por lo menos nosotros no lo sabíamos, pero sí que iba a ocurrir algo serio, sí, porque se palpaba, porque la gente estaba ya evacuada, que era la parte militar y era autóctono. Yo recuerdo, como cosa anecdótica, te tomabas una Coca-Cola, porque entonces éramos muy jóvenes y no bebíamos, una Coca-Cola te ponía un plato, que costaba una peseta, una 50, un plato de gamba blanca, la que se criaba, la famosa gamba blanca, que es la que tanto gusta, que es pequeñita y tal, y no el camarón, sino la gamba. Bueno, y aquello era impresionante porque tenía de marisco tirado de precio, porque era unos bancos muy ricos que han estado ahí por acuerdo de la Comunidad Económica Europea todavía pescando allí muchos años. ¿Qué fue lo que pasó el día 6 de noviembre del año 1975 cuando cerca
de 350.000 marroquíes concentrados en Tarfaya, pues iniciaron una marcha hacia el Ayun, una marcha que entonces sí que fue sonada, la llamada Marcha Verde. ¿Qué fue lo que pasó, José Luis? Esto fue un montaje pacifista del rey Hassan II. Marruecos y España están destinados, quieran o no quieran, a entenderse siempre, como Francia. ¿Por qué? Porque fue protectorado la mitad español y la mitad francés. No hay que olvidar eso. También para entender esta marcha pacifista de Hassan II hay que remontarnos también a cómo Marruecos logra su independencia. Marruecos tiene muchísimos altibajos, ese territorio de tribus, es un tribu bereberes, pero yo no sé si tú te acordarás que Franco llevó a la Guardia Mora. La guardia que custodiaba su coche cuando salía era la Guardia Mora, ahí están las fotografías, los documentales de aquella época y todo. ¿Por qué Franco en su más cercano puso a la Guardia Mora? Que eran hechos de marroquíes, por dos motivos. Pues yo estoy explicando historia, no estoy haciendo política, que debo de decirlo, y diciendo las verdades. Por una razón muy sencilla, porque en agradecimiento, en el fondo, a lo bien que se había portado en cierta manera Marruecos con España. Hay que pensar también una cosa, el abuelo del rey este que tenemos, del rey que tienen ahora, Mohamed V, era un sultán, de los muchos sultanes que habían por aquella zona, tribus, y con el apoyo especialmente y la amistad que tuvo España, a través de Franco, por supuesto, llegó a ser ya instituirse como una monarquía alauita en el año 1966. Entonces eso es un agradecimiento también que compartió España con Marruecos. La Marcha Verde es una concentración pacifista, fue un montaje, como yo digo, para presionar y quedarse Marruecos de una forma sencilla y en un momento muy oportuno que estaba agonizando el jefe de Estado, que entonces era Franco. El sitio de partida era Tarfaya. Allí se juntaron aproximadamente, según dicen las fuentes, que pueden ser muy verídicas, unas 350.000 personas. Es una burrada. Y entonces iniciaron la entrada hacia el Sáhara español. ¿Qué hizo España? Yo creo que lo hizo relativamente, en ese instante lo hizo relativamente bien. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue, en su propio terreno, creó, dentro de lo que era el Sáhara, una tierra de nadie, donde puso alambradas, con lo que lindaba, y luego puso un campo de minas, hay que decirlo también, un campo de minas. ¿Por qué? Pues porque aquello había que defenderlo, era una colonia que había que defenderlo de los que los propietarios eran los saharauis, no eran ni los marroquíes ni eran España, ni Mauritania tampoco, eran los propios que vivían allí. Y la Marcha Verde llegó rompieron las alambradas y llegaron justamente hasta el campo de minas. Eso nunca lo cruzaron, pero ya, por lo menos, ellos se justificaron de que entraron en territorio que era saharaui. A mí me ocurrió una cosa curiosísima y que me he acordado cuando estaba hablando contigo antes de iniciar el programa. Estaba yo ya estudiando para sacerdote, estábamos haciendo un retiro en la Virgen del Castañar y estaba yo en los jardines allí, que tiene un centro de espiritualidad y de acogida muy grande, y estaba yo leyendo, no me acuerdo qué libro estaba leyendo, y apareció un matrimonio, fíjate qué curioso esto, en el túnel del tiempo. Sí. Apareció un matrimonio y se acercaron a saludarme, y yo no sé si, no me acuerdo qué libro estaba leyendo, y hablando y tal, ¿y ustedes de dónde son? Pues hablando, pues nosotros somos de tal sitio, estamos aquí que hemos venido a pasar unos días de relax junto a la Virgen del Castañar. ¿Y dónde hicieron su vida? Y dicen, Marruecos. Anda, digo, pues yo Marruecos lo conozco también porque he viajado mucho, he ido mucho de vacaciones, no solo a Marrakech, a Tánger, a Fez, sino también a Agadir, que es una ciudad además muy, muy preciosa también para pasar unos días de vacaciones. Y me dice, pues nosotros teníamos allí un gran negocio. ¿A un negocio? Sí, durante muchos años. ¿Y de qué? De mantas.
Y fíjate qué curioso. ¿Y cómo lo dejasteis? Pues mira, a nosotros nos pasó lo siguiente, y relato lo que me contó este matrimonio. Nosotros llevamos ahí muchos años, recibimos una orden de la corona de que teníamos que poner la fábrica a pleno rendimiento de mantas. Porque hay que reconocer también que hay otra cosa. El clima del desierto es que por el día, en el ayun, tienes 40 y tantos, 50 grados, y por la noche tienes que dormir con una manta, porque te baja la temperatura, que hace un frío horroroso, ¿no? O sea, por eso es un clima muy difícil, muy extremo. Y entonces dijeron ellos, orden de la corona de poner a funcionar la fábrica esta a toda pastilla. ¿Qué ocurre? Hacer manta lleva una manufacturación de la lana. No se puede meter la lana en bruto, sino que lleva una manufacturación, que me lo explicaron ellos. Entonces ellos tuvieron que saltarse esa manufacturación y hacer unas mantas no con la calidad que requiere. Descubrieron que todas esas mantas eran para esta Marcha Verde. ¿Veis? Esto me pasó a mí en la Virgen del Castañar, me he acordado ahora. Allí llegó la Marcha Verde y ¿qué hizo Franco? ¿Qué hizo entonces España? Pues no dejar saltarse la aplicación de lo que habían acordado en la ONU del año 1966, la autodeterminación del territorio por ellos mismos y dejarlo en manos en manos de los Marruecos. O sea, resumiendo, la Marcha Verde es una maniobra pacifista ideada por el rey Hassan II, ¿no? Sí, es un montaje totalmente, porque además el Sáhara tiene tres cosas, que linda una parte con Marruecos, la parte por así decirlo, del interior linda con Argelia. Argelia ha sido toda la vida departamento, provincia francesa. El argelino por eso habla también el francés, porque fue provincia, no fue colonia, fue provincia. Y que es más, es equipararlo como a las Landas o a la Normandía, cualquier provincia de Francia. Y luego linda también con Mauritania. Argelia entonces era Rusia, por así decirlo. La influencia que tenía la dependencia ya tenía la independencia, que la había conseguido de Francia, y estaba metido en la parte esa. La retirada empezó, José Luis, cuando embarcaron hacia Canarias, ¿no? Sí, ya ahí donde se dio. Yo en la época que estuve no me cogió ya esa evacuación de las tropas. Sí, son tropas nómadas las que... Sí, bueno, allí estaba una bandera, había dos banderas de la Legión. Estaban las tropas nómadas, que son las especialistas en el desierto. Esas tropas eran... Date cuenta que nosotros nos movíamos con toda esa gente. Mira, en la película esta Arena, que tengo que decir que le dieron el segundo premio documental en la Semana de Cine Valladolid, la banda sonora toda la grabamos por primera vez en la emisora de la COPE, porque había una voz de Ángel Rojo preciosa, era un locutor que tiene una voz preciosa, que había sido actor de teatro, ya murió también Ángel Rojo, y hicimos allí todo el montaje de la banda sonora de este documental. En vez de grabarlo en otros estudios, se grabó porque tenía muy buenos aparatos y yo trabajaba además en la COPE. Pues se empezó la evacuación y rápidamente, y fueron para Canarias, y aquello se dejó ya en manos de los... Hemos oído muchas veces hablar del Frente Polisario. ¿Qué es el Polisario? ¿Qué es un Polisario? El Polisario es una organización hecha por los saharauis en defensa de todo ese territorio. Por eso sigue estando. Están ahora metidos... ellos están divididos en varios países, viven en Mauritania, en Francia, también en España, en Mali, en Argelia, en Tilduf, también tienen allí un campamento muy grande hecho. Están, por así decirlo, un poco dispersados. Yo creo que hay cerca de 200.000, aunque las cifras dicen 165.000, pero yo creo que es algo mayor a los 165.000. Y están divididos entre estos países, ya que allí el que tomó posesión fue Marruecos. Pues el Polisario, un movimiento que al parecer defiende la independencia del antiguo Sáhara español. Es como se define. Hablar de campamentos de Tinduf, que precisamente han estado aquí hace nada, ayer, conversando con nosotros, una persona que todos los años se encarga de que los niños del pueblo saharaui vengan a esta zona de vacaciones. Qué bonito, vacaciones qué bonito. En paz, por lo menos que... Sí, una gran obra cultural y amorosa,
porque el saharaui domina el español tanto como su lengua autóctona, que es un derivado del árabe, de la lengua árabe, un dialecto del árabe. José Luis, en el siglo XIX, España lleva el asentamiento definitivo como colonia española, explotando las minas de fosfatos de Brucra y los riquísimos bancos pesqueros, ¿no? Lo hemos comentado hace un instante. Hemos dejado de alguna forma hemos perdido, cuando menos, hemos perdido toda esa riqueza que teníamos, ¿o no? Bueno, los fosfatos, que era una riqueza muy grande, y allí es una gran inversión en España, quedó allí para ellos, lo cual se hizo muy bien. Los bancos de pesca, pues al entrar España ya luego en la Comunidad Económica Europea, ¿qué hacen? Ya es Europa la que negocia con Marruecos, acuerdan unos acuerdos económicos y demás, y entonces ya es Europa la que está ahí llevando todo ese proyecto de pesca y demás. Hemos oído muchas veces decir, ¿no?, que la dignidad de los inmigrantes consiste en reconocer que no deben ser usados como arma política, ¿no? ¿Crees Claro. que ahora mismo los políticos están precisamente usándolo como arma todo el tema de la inmigración? Claro, es que lo que hemos visto, por ejemplo, en Ceuta y en Melilla, yo tengo allí, es que en Ceuta tengo íntimos amigos míos desde mi infancia. Llamé a uno de ellos, bueno, no me coge el teléfono, llamé, perdón, a su hermana, a Elena, y digo, oye, no me coge el teléfono, Angelín, ¿cómo están en Ceuta? Y me comentaron, pues están asustados, porque claro, lo que nunca se podían imaginar, una marcha verde en do menor, que lo hicieran con un territorio que no es de Marruecos. Pero también hay que decir otra cosa a la gente que nos están viendo. ¿Por qué Ceuta y Melilla son españolas y no son marroquíes? Claro, dice, bueno, está en África, como las Canarias, están allí pegando al lado. Por una razón muy sencilla, porque Ceuta y Melilla, muchísimos siglos antes de que existiera Marruecos como nación, eso era español, como las Canarias. Porque Marruecos es un país moderno, aunque nos podemos remontar a las tribus bereberes. ¿Qué pasa también otra cosa que hay que decir, para que la gente lo sepa? Todo el norte de África y toda Europa se romanizó, por ir a una fecha concreta. Todo fue Imperio Romano, ¿no? El Mare Nostrum, el Mediterráneo, todo fue Imperio Romano. Luego en el año 700 y algo es cuando ya viene toda la invasión del Islam. Y entonces toda una parte, España toda queda, toda Italia, Francia, todo queda, más luego queda también todo el norte de África. Pero hay que pensar que anteriormente todo eso pertenecían a otros, no a ellos. Estos son 700 y pico años, en el 700 y pico, ¿no?, después de Cristo. Entonces, luego, una vez que se da, otra vez el Islam ya vuelve a sus territorios, porque ya se le echa de España, que no era su lugar, por así decirlo, natural, se vuelve a su sitio. Ceuta y Melilla es que estaban ahí, eran plazas de soberanía que estaban ahí desde hacía muchísimos siglos, porque el Estado Marruecos, como lo concebimos ahora, es un Estado moderno. Del año 1956, lleva 44 años. Yo no sé, José Luis, ahora mismo, cómo era el contacto con Marruecos cuando estamos hablando de una religión como es la católica, la que se procesa en España, ¿no?, y los marroquíes, que son dos religiones completamente diferentes. Claro, lo que pasa es que en Marruecos nunca ha habido problemas. Para mí es un país entrañable Marruecos, hay que decirlo, ¿eh? Yo soy un país, quiero mucho a Marruecos, es un país que le tengo además muchísimo, no solo por lo bien que me lo he pasado allí en vacaciones y no vacaciones, y porque tengo también amigos marroquíes, tengo grandes amigos marroquíes. En Marruecos se ha convivido muy bien las dos religiones, tanto el Islam como se ha convivido también la religión cristiana. Pero fíjate, yo tengo que decir algo que es importantísimo. En Juan 17, es que esto hay que decirlo para que la gente lo entienda. Los evangelios de Juan se escribieron aproximadamente unos 90 años después de la resurrección, unos 90 años. Y debo de decir lo siguiente, ese Juan 17, ¿qué dice? Cuando lo escribe, esos evangelios lo escribe Juan, que todos estemos unidos ante ese Dios, porque estando unidos ante ese Dios
somos todavía más cuerpo de ese Dios hecho luego Cristo. A mí conviene recordar Juan 17, los evangelios de Juan, que fueron de los últimos que se escribieron 90 años después de la resurrección. Juan 17 dice estos evangelios que todos estemos unidos ante ese Dios único. Fíjate que el Dios único es Dios de Israel, Dios judío, Yahvé, Dios cristiano y el mismo Dios que tienen los musulmanes. Compartimos el mismo Dios. Luego la raíz es la misma. Alá es para ellos, Yahvé es para el musulmán y Dios es para nosotros, ¿no? Entonces, hay que reconocer que estas tres grandes civilizaciones, por la judía, aparte de religión, es una civilización, como el Islam y como el cristianismo, estamos unidos por un mismo Dios. Cuando Juan dice esto, hay que decir una cosa: el cristianismo y el Dios cristiano nace en una diversidad. Esto lo escribe Juan 90 años después de la resurrección, esto es evangelio. Y estamos rodeados de una diversidad, no solo estaba la diversidad judaica, porque todo esto eran judíos, sino ya la cristiana, y la diversidad de todo el paganismo que había, con un montón de dioses. Pero ya dice Juan, es aquí este evangelio grandioso, porque dice la unidad que debemos de tener en esa diversidad, que es importantísimo a la hora de entender también al Islam. Es que es importantísimo. Yo pongo un ejemplo. ¿Por qué en la Catedral Mezquita de Córdoba están todas esas oraciones que hay en árabe? Y en Alhambra, por cierto, también. Porque es al Dios cristiano y al Dios de Israel. Es al mismo Dios, esas alabanzas. Y esto es muy importante tenerlo para entender también. No se puede entender la civilización del Islam desde otra civilización que no es esa. Porque nuestra civilización, la cristiana, o haces un esfuerzo cultural o has vivido con ellos, o te va a ser muy difícil. O sea, vas a cometer equivocaciones garrafales. Y no digamos políticos que no saben mucho ni cometen faltas de ortografía escribiendo, claro. Entonces esto es difícil de entender, pero ahí está la grandiosidad de este Dios. Pero también digo otra cosa: ¿por qué la religión católica apostólica romana es la auténtica y no las otras? Pues también la gente que están viéndome ahora se puede planear se puede pensar en esta pregunta. Y yo le diría, mirando a la cámara, ¿por qué es la única que de forma ininterrumpida, 2021 años, seguimos la sucesión de Pedro? Pedro es el primer papa puesto por Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y nosotros seguimos a Pedro de forma ininterrumpida durante 2021 años. Pues tenemos que ir poco a poco concluyendo, pero sí que me gustaría dejar para la final hablar de los acuerdos tripartitos, José Luis, porque todo lo que ahí se firmó no fue nada bueno para ellos, fue una gestión nefasta que están sufriendo aún las consecuencias los saharauis, ¿no?, de aquellas firmas. Claro, cuando no se dejan bien rematadas las cosas, luego siempre hay un fantasma que tarde o temprano aparece. Yo quería terminar diciendo: España y Marruecos son aliados y están destinados a convivir pacíficamente y a quererse, punto uno. Punto dos, pasa como Europa y los Estados Unidos de América, es decir, pero sí que por mucho populismo que se haga y por muchas cosas, sí que está la verdad metida públicamente en la Wikipedia y en la Wikipedia. España es aliado, como toda Europa, de los Estados Unidos de América, porque nos viene de una forma también natural, no solo desde el desembarco de Normandía en 1944, sino desde épocas históricas, nos viene esto, porque la repoblación que llevamos allí, toda la evangelización, por Fray Junípero Serra y demás, fue España, y allí dejó el español y también los ingleses que dejaron el inglés. Luego son países, y luego es absurdo andar perdiendo el tiempo. Si es que Marruecos es un país que yo diría, los marroquíes no han creado problemas en España, nunca han creado problemas. Ni nosotros hemos creado problemas allí tampoco. Y si ha habido alguna cosa de este tipo, ha sido siempre en plan pacifista. Oye, ahora mismo la relación, por ejemplo, entre los reyes, España y Marruecos, buena pregunta. ¿Qué tal es la relación?
históricamente la relación con los países, no solo Marruecos, con los países árabes, Franco tuvo muy buena relación con Marruecos, de hecho ya he dicho que llevaba la guardia mora al lado de él. El don Juan Carlos, con todos los países árabes, ha sido un genio. Habrá cometido luego las equivocaciones, como tienen todo lo humano, pero ha sido una persona y muy querida por el mundo árabe, y muy querida, porque conoce muy bien esa cultura. Felipe VI, hombre, por supuesto, eso la mamá de su padre. Es como yo a Marruecos, pues guardo recuerdos entrañables de mi niñez y de mis viajes y de mis vacaciones y de pasárnoslo bien allí, ya fuera en Tánger, ya fuera en Fez, ya fuera en Tetuán mismo, también lo conozco, es que conozco todo. La monarquía española ha sido la que mejor ha sabido funcionar con el mundo árabe, porque lo conoce muy bien, cosas que a lo mejor no lo pueden conocer los políticos, pero yo sí. ¿Qué te parece lo que está aconteciendo ahora mismo en las fronteras de Ceuta, de Melilla? ¿Y qué va a terminar todo esto? ¿Cómo va a terminar? Esto ya es una opinión personal, no es información, es una opinión personal, ¿no? Bien, yo soy de los que pienso que no puede terminar mal, porque estamos destinados a terminar bien, primero porque aquello es Europa también, pero que Europa dice, Europa ha dicho bien claramente, entiendan ustedes, eso es Europa, entiendan ustedes con ellos y calmen la cosa, como es lógico. Lo que pasa es que el árabe, la civilización árabe no se le debe de humillar, porque a veces se le humilla con cosas que nosotros nos damos importancia, que para ellos la tienen, porque daros cuenta que es otra civilización, y otra manera de visionar las cosas. Yo creo que no puede terminar mal por una razón muy sencilla, porque los intereses, y esto hay que decirlo, que tiene España en Marruecos económicos de inversión son grandísimos, como tiene a su vez Francia. Son grandísimos, aunque no lo digan, son grandísimos. Esto es lo que estoy diciendo, lo sabe, a lo mejor no lo sabe el político, pero lo sabe el economista y lo sabe el mundo empresarial. Y el político, ¿cómo lo va a saber? También lo tiene que saber, si no estaría errando. José Luis, muchísimas gracias por venir y darnos un repaso a la historia, una historia que, a pesar de que estamos hablando de hace 50 años, uno tiene la sensación de que es más cercana de lo que parece, ¿no? Y que la revivimos de vez en cuando, con episodios con lo que estamos aconteciendo, y hablamos de Marruecos, hablamos de España, pues cada 2 por 3. La última crisis que tuvimos fue cuando la isla del Perejil, ¿lo recuerdas? Sí, Veracruz también fue, aquello fue de chiste. Esto me ha dado mucha pena porque ha habido escena, sobre todo de críos. El ejército ha dado un ejemplo ahí de humanidad tremendo, ¿eh? Pues damos cuenta que allí tenemos una bandera de la Legión, ahí como, mira, un tío mío, hermano de mi padre, estuvo de jefe de Estado Mayor en Melilla muchos años, estuvo de jefe de Estado Mayor en Melilla, ¿eh? Y vamos allí, veraneábamos allí, y van mi familia y todo. Yo creo que no va a haber problema, pero lo que se tiene que negociar bien, y negociar de una forma con dignidad para España y con dignidad para Marruecos, porque son dos países, por la estrategia que tenemos, llamados a siempre a funcionar juntos. Pues con estas palabras nos quedamos. José Luis, muchas gracias por venir. Buenas noches.